Europa le ha declarado la guerra a los combustibles fósiles. El viejo continente quiere deshacerse de los coches actuales para abrazar por completo la movilidad eléctrica. La apuesta obliga a las marcas a reevaluar sus estrategias, centrando grandes inversiones en el desarrollo de coches eléctricos. La oferta es cada vez mayor, pero sigue sin ser lo suficientemente atractiva como para desnivelar la balanza. El Mercedes EQ-Sub 350 4MATIC tiene todo para ser el motor del cambio. Pero, ¿realmente es así? Fue hace un año, en otoño de 2022, cuando Mercedes desveló al mundo el Mercedes EQ-Sub 350 4MATIC tiene todo para ser Lo primero que nos llamó la atención de él fue su nombre, algo extraño, pero necesario para distinguirlo de su versión berlina, el Mercedes EQ que salió a la luz apenas unos meses. Los alemanes tienen un problema con la denominación de sus modelos eléctricos, ya trabaja en solucionarlo, pero ese es un problema que no nos compete en la ejecución de esta exhaustiva prueba. Lo segundo que llama la atención del EQ-Sub es su presentación. Por sus medidas se integra perfectamente en el segmento de europeo, 4,86 metros de largo, 1,94 metros de ancho y 1,69 metros de alto. Como podrás comprobar, no es un coche especialmente pequeño, pero sí que resulta bastante llamativo en la calle. Se hace dueño y señor del ADN estético de los modelos EQ, copiando muchos recursos de sus hermanos, el EQ y el Mercedes. No se puede decir que enamore, al menos a mí no, pero tampoco que su diseño desentona o resulte feo. Es espectacular, pero bastante nada en particular llama la atención, y es el conjunto en general sin duda alguna el paquete ANG realza las líneas con su parachoques específico, sus detalles personalizados y esas grandes llantas de 22 pulgadas. Es posible que la pintura gris alpino de la unidad de pruebas no sea la que mejor le siente, pero por 1.320 euros tampoco se puede decir que sea la opción más cara. Posiblemente, la vista más atractiva sea la trasera gracias a esa gran franja de LED que une ambos faros principales. Por supuesto, no pueden faltar los habituales recursos de todo buen SUV como los pasos de rueda y los bajos en plástico negro. Si bien el exterior no puede parecerte especialmente atractivo o visual, es imposible escapar de la atracción de su habitáculo. Aunque Mercedes sea criticada por la calidad de sus acabados, algo pobres para una marca premium, nadie puede negar que la presentación interior es excepcional. Las pantallas están bien integradas y, lo que es mejor, son fáciles de manejar a día de hoy los alemanes cuentan con uno de los mejores sistemas multimedia del mercado, el sistema MBUX con su avanzado mando fónico capaz de responder al comando Hola, Mercedes. La espectacularidad puede dar un salto cualitativo y cuantitativo si abrimos la cartera y nos gastamos los 5.930 euros que Mercedes pide por integrar el sistema HyperScreen. En ese caso el salpicadero se transforma por completo en un enorme panel con 3 pantallas integradas, instrumentación, multimedia y personalmente no le veo la necesidad, pero siempre está bien tener esa opción para los clientes. Con el formato de doble panel que llega de serie es más que suficiente para se cumple perfectamente y su calidad es excepcional. Como venía diciendo, no tanto los materiales empleados. Mercedes ha reducido la calidad de sus acabados, y en este caso abusa en exceso del un material que se raya y se mancha con suma facilidad. Por supuesto se puede erradicar, pero habrá que abrir un poco más la capa. Los materiales sintéticos empleados por los EQ no son quieren simular al cuero o a la piel y si bien su tacto es agradable, se puede y se debe exigir más cuando se pagan ciertas cantidades. A pesar de todo ello, no se puede decir que el EQ-Sub sea un coche mal hecho o mal acabado. Todo lo contrario. Donde sí va sobrado es en equipamiento. Si tuviera que hacer un resumen de toda su tecnología estaríamos aquí un día. Sirva decir que es capaz de incorporar todo lo que te puedas imaginar y un poco. Luce hasta el último recurso de la casa, incluyendo los faros digital Matrix LED, asistentes con nivel 2 de conducción autónoma, Head-Up Display, asientos eléctricos y climatizados, ambientador. Luce hasta el último recurso de la casa, incluyendo, como suele ocurrir con las marcas premium, el equipamiento base es algo pobre si tenemos en cuenta el precio de eso sí que no me. A la hora de crear el Mercedes EQ-Sub los ingenieros se han centrado en que cada viaje se haga de la forma más cómoda. Los ocupantes delanteros disfrutan de casi todos los lujos, pero también los traseros. El espacio es generoso en todas las plazas, incluso en la segunda fila con un suelo completamente plano.
tono. No hay problemas ni para las piernas ni los asientos son confortables y los acabados incrementan esa sensación. En cuanto a espacio de carga, el maletero anuncia 520 litros de volumen mínimo, 1.675 litros si abatimos por completo la segunda fila de asientos. No hay maletero delantero, no lo hay porque Mercedes ha ocupado toda la parte delantera para almacenar el sistema eléctrico que mueve al. En la gama encontramos varias opciones posibles entre los 292 y los 687 caballos de potencia, y entre los 452 y los 565 km. En la gama encontramos, en este caso, en esta prueba, todo gira en torno a una versión muy completa por su interesante relación rendimiento-auto. El Mercedes EQ-Sub 350 4MATIC no es el más extremo en ninguno de los casos, pero sí uno de los más completos. Cuenta con un esquema con 292 caballos de potencia y 765 Nm de par motor. Bajo el suelo de la cabina, en sus 3,03 metros de distancia entre ejes, se instala una gran batería de iones de litio con una capacidad neta de 89 kg. Toda la fuerza se reparte entre los dos ejes gracias a la tracción 4MATIC, aunque no vayamos a pensar que hablamos de un auténtico 4x4. Sus cotas off-road son bastante limitadas. 16,1 grados de ángulo de entrada, 19,6 grados de ángulo de salida, y 11,1 grados de. A esas mediciones hay que sumar una altura libre con respecto al suelo de 13,1 cm. He de reconocer que ha sido una semana de pruebas muy intensa con este gran Mercedes eléctrico. Lo primero que diría de él es que cuesta encontrar la postura de conducción adecuada. Al menos, el salpicadero es muy alto y eso obliga a elevar el asiento más de la cuenta o de lo contrario da la sensación de ir embutido en el coche, además de reducir la visibilidad delantera. Reconozco que me ha costado encontrar una posición natural, aunque el reglaje milimétrico del asiento eléctrico lo ha puesto un poco. Hay un dato que todavía no te he dado sobre la báscula. El EQ-Sub anuncia un peso de 2.580 kg. No es un peso pluma, más bien, a pesar de la contundente cifra, esta no se deja notar en una circulación. La potencia transmite mucha alegría y la entrega es contundente en cualquiera de los programas de. Mercedes ha integrado los habituales modos de rendimiento, desde el modo más ahorrador. En su programa más deportivo muestra un rendimiento excelente, típico. Desde parado sale como un demonio, y en menos de 7 segundos ya ha alcanzado los 100 km. El problema no es cómo gana velocidad, sino cómo al igual que en otros modelos de la gama EQ, el tacto del freno deja mucho. Parar tanta masa en movimiento resulta complicado de por sí, pero si el sistema no está bien programado el problema se acentúa. Durante una buena parte de su recorrido, el pedal del freno no parece hacer absolutamente nada. Regenera, algo maravilloso para los intereses de la autonomía, pero cuesta bajar la velocidad. Tanto es así que regular una frenada progresiva es casi siempre acabas dando un pequeño golpe al pedal para poder detener el. Opcionalmente podemos jugar con la frenada regenerativa, a través de las levas tras el volante, para ir nivelando esa pérdida de velocidad. Opcionalmente podemos jugar con la frenada regenerativa, a través de las levas tras el volante, para ir nivelando esa pérdida de velocidad. Hay varios modos, incluyendo un formato 100% autónomo que calibra la retención en función de la distancia con el coche que nos precede. Es algo que deberían llevar todos los coches eléctricos por el interés de eficiencia que genera. Cuesta acostumbrarse, pero acabas haciéndote a él. Además, en el caso del EQ-Sub actúa como un modo. Si jugamos bien nuestras cartas no es necesario tocar el pedal del freno, pero hay que adelantar mucho la jugada, algo difícil en los hostiles terrenos urbanos. Si jugamos bien nuestras cartas no es necesario tocar el pedal del freno, pero hay que adelantar mucho la jugada, algo difícil en los hostiles terrenos urbanos. El aislamiento acústico reduce al mínimo las molestias del exterior, de la rodadura o de la aerodinámica. No es un coche muy dinámico, pesa demasiado y balancea demasiado, pero es muy agradable de conducir, tanto que no entra ninguna prisa por uno de los eléctricos más cómodos que he probado, que no han sido pocos. Para que un buen eléctrico se gane esa condición no solo hay que evaluar su confort de marcha, también su eficiencia y efectividad. Como me ha pasado con todos los eléctricos de Mercedes, no he tenido ni un solo problema para recarga el EQ-Sub. Al punto al que lo une se enlaza rápidamente, y mantiene altos regímenes de carga en condiciones ideales, a 170 kilovatios en corriente continua, es capaz de recuperar del 0 al 80% de la capacidad de la batería en 31 minutos. El coche es capaz de acondicionar la batería antes de llegar al punto de carga.
Solo hay que activarlo manualmente o poner una estación de carga como destino final en el navegador. Si hablamos de consumos, nadie puede esperar que un coche como este destaque por sus bajas cifras. La homologación dice que consume apenas 19,1 kWh de energía por cada 100 kilómetros. Durante mi semana de pruebas, tras haber realizado trayectos de todo tipo, el consumo medio se ha quedado en 22,4 kWh/100 kilómetros. No es un mal dato. Es casi imposible bajar de los 20 kWh/100 kilómetros. Si traducimos eso en autonomía, es imposible alcanzar los 535 kilómetros de la homologación, pero sí que podremos hacer aproximadamente 500 kilómetros sin preocupación. Buen registro. Mercedes tiene una de las gamas eléctricas más grandes del mercado, desde el pequeño Mercedes EQA al grandísimo Mercedes. El EQE-Sub 354 Mati tiene más de su hermano mayor que de los pequeños. Como eléctrico es muy completo, calidad de rodadura y consumos contenidos, aunque su mal equipo de frenado le hace perder puntos en cuanto a también convence por su equipamiento, espacio, diseño y calidad. Ahora bien, en Motor.es no tenemos en cuenta el precio a la hora de determinar la nota final, pero los casi 95.000 euros que los alemanes piden como mínimo por esta versión, sin contar extras, en Motor.es no